Nuestra invitada de hoy obtuvo el título de arquitecta en la Escuela de Arquitectura de Valencia y ejerció como arquitecta durante unos años hasta que sintió que no le llenaba. Un hermoso día de verano cayó en la cuenta de que su vida laboral iba a tomar un rumbo completamente distinto. No era la geometría, las matemáticas o el cálculo lo que terminaría ocupando su tiempo. Descubrió una nueva profesión que respondía a su pasión por el comportamiento y talentos del ser humano. Se dio cuenta de que la naturaleza humana es desconcertante y que se puede transformar, que hay habilidades que se aprenden, y supo que el secreto de tales destrezas tenía un nombre: neuroeducación. Sobre esta nueva profesión, basada en los últimos conocimientos sobre el cerebro humano y su aplicación al aprendizaje, conversaremos hoy con nuestra invitada, Manuela Nicolás. Buenos días, doña Manuela. Buenos días, doña Pilar. Encantada de estar aquí con usted. Un placer. ¿Recuerda usted cuando tuvo lugar ese momento, ajá, eureka, en el que descubrió su nueva profesión? Pues el momento clave sí que, concreto no lo sé. Realmente sí que te puedo decir que es algo que ha estado siempre en mí. Que sí que me ha llevado a pensar muchas veces en qué momento eh, noté que esta era mi verdadera vocación, y en realidad creo que ha sido desde siempre, porque siempre he sido una niña, bueno, fui una niña muy tímida. Y eso pues me hacía estar en silencio, ¿no? Mientras todos hablaban. Y no era un silencio simplemente para evadirme, era un silencio observador. Observaba a la gente, observaba sus reacciones y me preguntaba muchas veces cómo ante las mismas situaciones la gente tenía comportamientos tan diferentes, ¿no? Y yo misma iba intentando sacar conclusiones, porque sobre todo cuando la gente sufría, aquello me preocupaba mucho, ¿no? Sí que es verdad que yo hace años que descubrí que era una persona altamente sensible, ¿no? Lo que hoy se dice paz. Y supongo que todo eso me fue ayudando, y siempre ha estado en mí. De hecho, casi lo de la arquitectura ha quedado en algo anecdótico, en mi vida, cuando me he encontrado con gente con la que compartí pues carrera, estudios, pisos, y les digo qué es lo que hago. Bueno, ya desde hace casi 20 años que estoy en esto de la neuroeducación, psicología positiva, inteligencia emocional, y todo el mundo me dice lo mismo, me dice, es que realmente eso siempre ha sido lo tuyo. Entonces, sí que es verdad que hubo una fecha de un cumpleaños muy concreto, que no voy a decir cuál para que, por coquetería femenina, ¿no? En la que miré lo que había hecho hasta ese momento y miré lo que yo me quedaba por delante, y decidí bueno, que ya era hora de dedicarme realmente a lo que me apasionaba, y que es el comportamiento humano. Después ya todo eso ha venido conocimientos, formaciones, y avalado por la ciencia, y me ha llevado hasta este momento en el que estoy disfrutando de lo que hago, cuando estoy trabajando y cuando no estoy trabajando también, porque sigo en procesos de formación continua. Seguro, seguro, porque el descubrimiento de la exploración de la mente nos está trayendo descubrimientos continuamente en los últimos tiempos, con las nuevas tecnologías aplicadas a la exploración mental, ¿no? Pero es curioso porque esa formación científica de la que partías sí que te daría o te ha dado, por lo que yo conozco y lo que te he tratado, sí que te ha dado como una especie de mirada muy observadora desde un punto de vista racional, que combinas con tu sensibilidad y con tu emotividad y sensibilidad para las cosas y tu empatía, pero sin perder el fondo científico que te ha conformado como experta, ¿no? Del que partías, digamos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, claro, porque todo esto hay una parte que uno siente, ¿no? Pero hay otra parte que dice, eso tiene que tener una explicación lógica, científica, tiene que haber un trasfondo detrás que en un principio desconocía, pero que a medida que me he ido formando, pues he visto que efectivamente la ciencia avala determinados comportamientos, y como bien dices, Pilar, claro, a lo largo de la vida pues te vas juntando y vas conociendo personas en distintos aspectos, ¿no? Pues eso, desde compañeros de carrera a gente en la obra, y vas viendo pues gente muy brillante,
bueno, pues por determinadas circunstancias no han sido conscientes y se dedican a labores en las que personalmente su potencial pues está desaprovechado, y eso les ha llevado a cierta frustración personal, ¿no? Y todo eso a mí sí me ha preocupado y bueno, me ha hecho indagar el por qué y el cómo revertir, ¿no? Esa situación, porque en la vida pues no hay nada definitivo excepto la muerte, ¿no? Entonces, mientras estemos aquí y tengamos ganas y pasión por la vida, pues se pueden hacer muchas cosas por mejorar pues, nuestro desarrollo personal y sobre todo nuestro bienestar, que al fin y al cabo pues es a lo que todos aspiramos, creo yo, ¿no? Ese bienestar personal. Diría felicidad, pero hay gente que le suena demasiado ambicioso, pero el bienestar en el día a día, pues sí es algo a lo que podemos aspirar de forma pues, natural y se puede conseguir. Desde luego, lo que sí conocemos la mayoría de las personas que deambulamos por este mundo moderno de la hiperactividad es el malestar. Entonces, a lo mejor nos queda por descubrir el bienestar, ¿no? Durante los 20 años que has trabajado en esta nueva profesión de neuroeducadora y desarrolladora en inteligencia emocional, seguro que has conocido muchísimas historias, y cuando estábamos intercambiando impresiones para preparar esta entrevista, fuera de grabación, me has comentado una historia que te emocionó mucho hasta el punto que dijiste, bueno, yo quiero ser parte de esta experiencia. ¿Nos la puedes contar? Pues mira, sí, te cuento, y es la historia de Thomas Alva Edison, que realmente es que no lo conozca, que sepa que es más conocido por inventar la bombilla, pero que ha sido un gran inventor y le debemos muchísimos de las comodidades que tenemos hoy en día. Y su historia es que cuando él era pequeño, un día llegó a casa con una nota y él le dijo a su madre: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diese a mi madre. Los ojos de su madre pues, se llenaron de lágrimas cuando la leyó en voz alta, y lo que ella leyó fue: su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñale usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció. Y un día él estaba mirando en casa algunas cosas viejas de la familia y repentinamente vio un papel doblado en el marco de un dibujo en un escritorio. Reconoció que era aquel papel que él le dio a su madre, lo tomó, lo abrió y leyó lo que había en el papel. Y el papel ponía: señora Edison, su hijo presenta un retraso mental. No podemos permitirle que venga más a la escuela. En lugar de leer lo que realmente ponía, la madre leyó el mensaje que os he comentado. Se ocupó de la educación de su hijo y gracias a eso pues tuvimos un gran genio y, ya digo, las comodidades que tenemos. Y eso pues es algo que me fascina, porque realmente al final la mente humana es compleja. Afortunadamente la neurociencia, la tecnología nos está facilitando el conocimiento de la mente, y la madre, sin llegar a tener estos conocimientos, creyó en su hijo, le ayudó y lo convirtió, y le ayudó a convertirle en lo que fue. Entonces, pues realmente es una historia que me emociona, y yo cuando trabajo con niños pequeños, hago talleres con ellos, es que veo pequeños diamantes en bruto a los que hay que pulir, y cada uno pues con las cualidades que tenga, ¿no? No todos van a brillar por el mismo sitio. Hay que darles la oportunidad de que cada uno brille en aquello que tiene para brillar, porque todos tenemos cualidades suficientes como para hacerlo. Seguro que sí, seguro que sí. La madre no tuvo el conocimiento que tú tienes, y que facilita muchísimo pues el poder entrar en rutinas, en aprendizajes de los que nos puedes hablar ahora. Hay uno de los lemas y que consiguen ese cerebro que tenemos maleable y dúctil, conformarlo de una manera que nos ayude en ese cambio que podemos, o en la dirección en la que queremos, ¿no? Uno de los lemas que te gustan es el haz de tu cerebro tu aliado. ¿Podemos hacerlo solo y necesitamos de expertos como usted que nos ayuden a mantener una disciplina para lograrlo?
Pues sí podríamos hacerlo solos, si tuviéramos la voluntad y los conocimientos para hacerlo, sin duda podríamos hacerlo solo. Sí que es verdad que acompañados, ¿no? Es como dicen, solo voy más rápido, acompañado voy más lejos. Entonces, sí, simplemente cada persona somos un mundo. Entonces, hay quien necesita esa obligación, ¿no? de rendir cuentas cada semana, cada 15 días, porque eso les motiva y les obliga a llevar esa disciplina. Realmente, claro, depende de lo que quieras cambiar, ¿no? Pero no es demasiado costoso si tienes la voluntad de hacerlo, porque a mí sí que acude gente que tiene la voluntad muy clara de cambiar determinadas cosas, nos ponemos y lo hacemos. Pero acude otra que dice, mira, es que me han dicho que esto quizás pues, sería bueno para mí, pero no vienen convencidos. Y con esta gente, pues mm, yo prefiero no trabajar hasta que no estén convencidos de que quieren hacerlo, porque va a requerir un esfuerzo por su parte. No un esfuerzo grande, pero sí constante. Un trabajo diario hasta conseguir esos cambios, que después tú ya integras de forma natural y se te va a olvidar incluso que has hecho el esfuerzo para llegar ahí, ¿no? Va a formar parte de ti y te va a ayudar a ese bienestar del que hablábamos. Entonces, si uno sabe y quiere, pues claro que puede hacerlo solo. Lo importante es saber cómo funciona el cerebro para después ponernos manos a la obra. Es decir, vamos a ver si he entendido algo porque usted lo explica muy bien, pero yo no me veo, no entiendo muy bien cuáles son las pautas, las rutinas que se establecen. Hoy sabemos que hay evidencia científica de que hay cosas que activan las áreas de bienestar del cerebro. Hasta ahí yo creo que voy bien. Y sabemos que determinadas prácticas, porque usted no abre el cerebro, no nos abre el cerebro y nos lo disecciona para quitarle o ponerle chapas, ¿no? Sino que hace que hagamos rutinas, prácticas de actividad diaria en el que reprogramamos de alguna manera el cerebro. Lo estoy diciendo con mis palabras, usted ahora nos lo va a Sí, sí, no, explicar, no, pero pero muy bien, muy bien. sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, sabemos que determinadas prácticas pueden activar conexiones, sinapsis en el cerebro, que una sola neurona puede informarnos de la sensación de placer, de recompensa, de saciedad, que la hormona oxitocina, por ejemplo, es la que nos proporciona confianza y la dopamina, placer. Y porque lo conocemos y sabemos también qué hacer en cada caso para activarlas, es por lo que una neuroeducadora analizará primero lo que nos preocupa, luego con todo su conocimiento de las potencialidades del cerebro, nos ayudará a establecer las pautas para desarrollarnos en la dirección de un mayor logro o bienestar o provocar un cambio en comportamientos que no queremos en nosotros porque nos hacen daño o nos perjudican. Entonces, ¿esto va así como lo he dicho o he metido la pata en algo así como mucho y nos lo tiene que volver a explicar? No, 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 está muy bien. Hay una cosa clara y y eso lo podemos ver, pues sobre todo en los deportistas, que es el ejemplo que nos puede resultar más evidente a todos, ¿no? En lo que uno se entrena es muy bueno y no es casualidad. Entonces, nuestro cerebro pues tiene sus conexiones neuronales. A medida que utilizamos más unas que otras, pues creamos ese mecanismo de respuesta rápida que no es casualidad, es porque normalmente, a mí me gusta explicarlo, pues con el monte, ¿no? Yo me imagino una montaña llena de árboles o de matojos y eso sería nuestro cerebro. Y cuando vamos de senderismo, pues cogemos determinadas rutas que ya están marcadas y que nos llevan a un mismo lugar siempre. Esa es la ruta cómoda, ¿no? Entonces, claro, si siempre cogemos esa ruta, vamos a llegar siempre al mismo lugar, que además va a ser la ruta rápida, porque ya está hecha y nos resulta muy fácil de transitar. Cuando queremos, no nos gusta lo que hay al final de esa ruta y queremos cambiarlo, hay que abrir nuevos caminos, con lo cual eso supone el esfuerzo de coger el machete, ir quitando hierbajos e ir creando esos nuevos caminos, ¿no? Serían esas nuevas conexiones neuronales. Eso nos lleva un poco de esfuerzo, pero al final conseguimos abrir esa vía que luego nos va a dar esa respuesta rápida cerebral que nos va a llevar exactamente a donde queramos. Cerrar la otra, lo que es difícil para el cerebro es dejar de ir por una e ir inmediatamente por la otra. Pero sí es verdad que volviendo al ejemplo de la montaña, del senderismo,
a medida que tú dejas de ir por una ruta, vuelven a salir los matojos, se vuelve a cerrar y ya esa ruta la perdemos. Eso lleva un tiempo, obviamente, en nuestro cerebro, el crear esas nuevas conexiones neuronales lleva un tiempo, pero si entrenamos, y ahí es donde nos hace falta la fuerza de voluntad, al final lo conseguimos, porque nuestro cerebro es la máquina más perfecta, pero tenemos que saber cómo funciona. Si lo dejamos a su aire, pues él va a coger pues, la ruta rápida y la forma más cómoda para él. En un principio nosotros podemos hacer que encuentre caminos también más cómodos para conseguir aquello que nosotros queramos. Efectivamente, básicamente consiste en trasladar lo que conocemos del cerebro a la educación, al desarrollo personal, y de la misma manera en que no podemos diseñar un guante sin haber visto una mano, tampoco podemos delinear un plan de mejora personal sin conocer los nuevos hallazgos sobre el cerebro y cómo funciona, ¿no? En un caso me llamó la atención hace poco leer que el aislamiento social crónico es un factor de mortalidad y que Inglaterra ha creado un Ministerio de la Soledad al averiguar que la soledad produce problemas de salud y que, por el contrario, tener vínculos humanos nos produce bienestar y mejora nuestro estado físico. Entonces, entiendo que como neuroeducadora, si te encuentras con un caso de una persona que detectas que su exposición al contacto con los demás es muy menguada, muy escasa y tiene tendencia a la depresión, una de las pautas que establecerías es que haga un esfuerzo por cada día hablar con alguien, conocer a alguien, decir, aunque sea le cueste muchísimo, pues unas frases a las personas con las que se encuentre, etc. Esta es una forma que tenéis vosotros de proceder para reconducir prácticas, por ejemplo. ¿Y qué opinas sobre la cuestión de crear un ministerio de la soledad? ¿Hace falta que mejoremos como sociedad, que nos relacionemos más? Sí, hombre, es que fíjate, esto que me estás diciendo daría para muchos programas, no, no para uno, para muchos. Pues seguiremos, haremos más Claro, de uno. porque realmente el crear un Ministerio de la Soledad en España no sé si sería útil, pero mejorar el tema de salud mental, desde luego que sí. El dejar de pensar que la salud mental es algo tabú, es algo, pues como si tienes un resfriado, el ir previniendo que lleguemos a esos estados pues, en los que ya tengamos que recurrir a, bueno, a psiquiatras, psicólogos y tener que añadir algún tipo de sustancia que hayamos dejado de fabricar. Entonces, sí que, claro, habría que ver primero esta persona porque está sola. Sí que es cierto que nosotros somos animales sociales. Desde que nacemos es necesario la interacción de unos con otros. Y eso ya va en nuestra naturaleza humana, como si fuéramos gatitos o perritos. Cada uno tiene unas necesidades. La nuestra como seres humanos es esa interacción social. Y de hecho es uno de los pilares de la psicología positiva, las emociones, las relaciones personales. Y claro, habría que ver, porque no se trata de obligar a alguien que nos pueda estar escuchando ahora y decir, pues es que yo no tengo amigos o yo no quiero, ¿no? Ver dónde está ese foco de retraimiento para superarlo y facilitar ese proceso de socialización de nuevo, ¿no? No es algo que tú fuerces a la persona, porque además yo también trabajo con las fortalezas, ¿no? También dentro de la psicología positiva. Entonces vamos a buscar aquellas fortalezas que tenemos en estado óptimo, ¿no? Porque las podemos tener por exceso o por defecto o equilibradas, esas fortalezas que tengamos equilibradas para apoyarnos en ellas como palanca de cambio. No se trata de ir a algo que digas, bueno, es que esto para mí es imposible. No, vamos a ver qué te gusta hacer a ti y partiendo de eso, que para ti es cómodo, vamos a ir ampliándolo un poquito más de forma que tú vayas incorporándolo de forma natural y cuando te vayas a dar cuenta, pues has recuperado, has dejado de estar solo, porque para bien o para mal, pues vamos teniendo la pirámide poblacional invertida, con lo cual por un lado hay mucha gente mayor que se va quedando sola, pero también aparecen organizaciones, asociaciones donde la gente mayor se puede relacionar y no sentirse sola. Efectivamente, y no crear guetos, crear actividades que puedan ser transgeneracionales.
el juego de cartas, el pasear, hay muchas cosas que se pueden hacer transgeneracionalmente y no tenemos por qué obsesionarnos con una sola actividad como hacen algunos deportistas que se tiran 8 horas a lo mejor entrenando un solo deporte y se aíslan totalmente cuando saben que su cerebro también necesita de ese contacto con la gente. Al cerebro, como usted dice, le gusta ayudar a los demás, por lo que usted me ha contado, y es un órgano social. Está diseñado para que seamos personas sociables. Entonces eso hay que trabajarlo. Otra cosa que usted me contó y que me llamó la atención es que otra de las cosas que le gusta al cerebro, que activa áreas de bienestar en el cerebro, es cuando las personas nos diseñamos retos para nosotros mismos. Háblenos un poquito de por qué esto funciona así. ¿Necesitamos retos en nuestra vida para sentirnos bien? Sí, lo que pasa es que, mira, esto es que es complejo. Tenemos distintos tipos de mentalidad, ¿no? Está estudiado, todo está avalado por estudios científicos. Los americanos tienen estudios prácticamente para todo, pero en universidades prestigiosas, en Harvard, en Yale, en Columbia. Entonces, sí nos dicen que... espera que se me ha ido. Sobre los retos. Sí, exactamente. Entonces, nos dicen que que existen dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la que dice, yo soy así y así me quedo. A este tipo de personalidad, el tema de los retos, ellos ya están bien como están. Pero la que tiene la mentalidad de crecimiento, sí que yo me considero que estoy ahí. No somos los resultados, sino el proceso, ¿no? Entonces, y esto es muy interesante porque la mayoría de la gente habrá oído hablar del cociente intelectual o coeficiente intelectual. Al final es un número y según autores lo llaman de una forma o de otra. Pues bien, Alfred Binet, que fue el precursor de este tipo de test, era un pedagogo y psicólogo francés y lo hizo con la intención de demostrar que la inteligencia humana se desarrolla, no es algo fijo. ¿Qué ocurrió? Pues lo que pasa con muchos inventos a lo largo de la historia, ¿no? Que se inventan con un fin positivo y luego se utilizan para algo que no es tan positivo. En este caso, cuando te hacen un test de inteligencia, pues te dan un número, ¿no? Y muchas veces lo cogemos como un dorsal y vamos con ese dorsal por nuestra vida y nos creemos que ya está. Cuando en realidad lo que él quería demostrar es que ese número es ampliable, ¿no? Trabajando la inteligencia. Y claro, la inteligencia, pues para desarrollarla va a base de mejoras, de entrenamiento y de esos pequeños retos que hacen que cada día seamos un poco mejor. Entonces, pero para eso hay que hablar con las personas, porque generalizar al final siempre dejas a alguien fuera y puede pensar esto no es para mí, cuando en realidad el avance en lo personal es para todo el mundo, sin dejar de estar en su zona cómoda, ¿no? Esto es algo que, bueno, que con mi socio de trabajo comentamos el ampliar la zona de confort, ¿no? Cuando uno dice, sal de tu zona de confort, y yo creo que la gente como que se visualiza al borde de un precipicio que no sabe lo que hay al otro lado y dice, yo no amplío nada, que yo aquí estoy bien, estoy calentita, estoy cómoda, estoy bien. Pero si le dice, no, vamos a ampliar esa zona de confort, ya es distinto, ¿no? Porque ya te visualizas de otra manera. Entonces, de lo que se trata es de ir ampliando esa zona de confort para que nuestra inteligencia vaya desarrollándose y como hemos partido del cerebro, sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, haciendo que sea nuestro aliado y no nuestro enemigo. Pues es muy interesante todo lo que nos está contando doña Manuela y por esa razón, aunque hoy se nos acaba el tiempo, la invito a que acuda a nuestro programa a menudo y nos explique casos y cosas relacionados con la neuroeducación, la mejora de nuestro bienestar y pautas que podemos ir adquiriendo poco a poco basadas en el conocimiento que ahora tenemos de nuestro cerebro y que tenemos que saber cómo proporcionarle cómo activar esas áreas del cerebro para que nos proporcione bienestar. Muy bien, pues entonces vamos a dar las gracias de nuevo a doña Manuela. Muchas gracias por estar con nosotros Muchas y, gracias a vosotros por invitarme.
y también a nuestros seguidores por estar con nosotros un día más y les deseamos un buen día, buena suerte y feliz fin de semana. Chao, chao.